No, porque se envíen ahora. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera edición del Club del Libro, en el que vamos a empezar a abordar el libro El Poder de la Hora como un complemento a las clases de soltar y a todo lo que la Tierra nos ha estado mostrando durante la semana, porque una de las claves para soltar y para la vida es estar en el presente, vivir aquí en el ahora. Entonces, este libro nos ha llamado para hacer, digamos, un ejercicio profundo de, de explorar cómo estar en el presente de forma práctica. Entonces, voy a darle la palabra a Janet, que es su creación, y bueno, yo estaré aquí para apoyarla. Gracias. Gracias, Anita. Yo, ¿me escuchan? Sí, vimos. Entonces, ahí vamos como empatando nuestras creaciones. Los encuentros que serán los jueves en la cine para que podamos estar ahí agendados. ¿Volviste, Anita? ¿Se te volvió a ir? Qué locura, es que mi Qué internet ha locura. estado sufriendo yo hoy, pero ya me conecté del Sufriendo celular. hoy, pero ya me conecté del celular. Pero ya me conecté Ya, creo que ahí ya mejoró. Sí. Ok. Bueno, veremos que esto funcione. eh, Listo. Disculpen. bueno, entonces, tranquila, Dani, tranquila. Entonces es Eckhart Tolle, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual. Es una traducción de Grijalbo. Vamos a leerlo todo porque me parece que honrar cada palabra y cada aporte de las personas que tuvieron este bosquejo como en sus manos desde el comienzo, pues han hecho aportes importantes a este grandioso libro. Él comienza diciendo, tú estás aquí para permitir que el divino propósito del sol se despliegue. Esa es tu importancia. Eckhart Tolle. Prefacio del actor, del editor, que es el señor Mac Arlen, que solamente una vez cada 10 años o incluso una vez cada generación surge un libro como El poder de la hora. Es más que un libro. Hay en él una energía vital que probablemente usted pueda sentir en cuanto lo toma en sus manos. Tiene el poder de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida para bien. El poder de la hora se publicó por primera vez en Canadá y a la editora canadiense Connie Kellogg me dijo que había oído múltiples historias de cambios positivos e incluso milagros que han ocurrido cuando la gente se ha adentrado en el libro. Los lectores llaman, dijo, y muchos me hablan de las maravillosas curas, transformaciones e inmenso gozo que están experimentando porque han seguido este libro. El libro me hace consciente de que cada momento de mi vida es un milagro. Esto es absolutamente cierto. Me dé cuenta de ello o no. Y el poder de la hora me muestra cómo hacerme consciente de ello una y otra vez. Desde la primera página de su obra resulta claro que Eckhart Tolle es un maestro contemporáneo, no está alineado con ninguna religión, doctrina o gurú particulares. Su enseñanza proviene del corazón, de la esencia de todas las demás tradiciones y no contradice a ninguna de ellas, sean la cristiana, la hindú, la budista, la musulmana, la indígena o cualquier otra. Es capaz de hacer lo que todos los grandes maestros han hecho, mostrarnos
con un lenguaje simple y claro que el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. Eckhart Tolle empieza por presentarnos brevemente su historia, una historia de depresión y desesperación tempranas, que culminó en una tremenda experiencia de despertar una noche no mucho después de haber cumplido 29 años. Durante los últimos 20 años ha reflexionado sobre esa experiencia, meditado y profundizado su comprensión. En la década pasada se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu con un gran mensaje, el mismo que Cristo y Buda enseñaron. Se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre del sufrimiento, libre de la ansiedad y la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Nuestra propia mente causa nuestros problemas. No son los demás, ni en el mundo de allá afuera. Es nuestra propia mente con su corriente casi constante de pensamientos, pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Una y otra vez, Eckhart Tolle nos muestra cómo conectarnos con lo que él llama nuestro ser. El ser es la vida, una, eterna, siempre presente, que está más allá de los miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Eso significa que es accesible a usted ahora, como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en este estado de sensación, realización, es la iluminación. Es casi imposible leer de corrido el poder de la hora. Usted necesita dejarlo periódicamente y reflexionar sobre lo que dice y aplicarlo a su experiencia. Es una guía, un curso completo de meditación y realización. Es un libro para leerlo una y otra vez. Y cada vez que lo haga, usted obtendrá más profundidad y significado. Es un libro de muchas personas, incluyéndome a mí, querrán estudiar toda la vida. El poder de la hora tiene un número creciente de lectores devotos. Ya es considerado una obra maestra. Se diga lo que se diga, es un libro con el poder de cambiar vidas, de despertarnos para comprender plenamente quién somos. Mark Ellen, novato en California, agosto de 1999. Entonces, Anita, si quieres continuar ahí con el prólogo. Voy a Está leerlo, pero cerrado. voy a cerrar mi cámara para que no haya interrupciones del sonido. Prólogo por Russell Di Carlo. Cobijados por un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente pueden, en ocasiones especiales, obsequiarnos un momento de belleza tan considerable que nos encontramos momentáneamente pasmados, con la mirada congelada. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa, como para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora. Bañados en luz, parece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero rara vez presenciada. Abraham Maslow los llama experiencias cumbre.
puesto que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano y lo ordinario. Podía igualmente haberlas llamado experiencias de atisbo. Durante estas ocasiones de expansión vislumbramos un destello del reino eterno del Señor, del ser. Aunque solo sea por un breve momento, llegamos al hogar de nuestro verdadero ser. Ah, podría uno suspirar, tan grandioso, si pudiera quedarme aquí. Pero ¿cómo tomar residencia permanente? Durante los últimos 10 años me he aplicado a averiguarlo. Durante mi búsqueda he tenido el honor de entablar diálogos con los más osados, inspiradores y penetrantes pioneros de paradigmas de nuestro tiempo, en medicina, en ciencia, en psicología, en negocios, en religión o espiritualidad y potencial humano. Este diverso grupo de individuos tienen en común la percepción de que la humanidad está dando un salto cuántico hacia adelante en su desarrollo evolutivo. Este cambio va acompañado de un giro en la visión del mundo, la imagen básica que tenemos de cómo son las cosas. Una visión del mundo busca contestar dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Nuestras respuestas a estas preguntas determinan la calidad y las características de nuestras relaciones personales con la familia, los amigos, los jefes, empleados. Cuando se considera en una escala mayor, definen la sociedad. No es sorprendente que la visión del mundo que está emergiendo ponga en duda muchas de las cosas que la sociedad occidental consideraba verdaderas. Mito número 1. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. El cofundador de Asalen, Michael Murphy, rastreando estudios de religiones comparadas, medicina, antropología y deportes, ha sacado la estimulante conclusión de que hay etapas más avanzadas de desarrollo humano. En la medida en que una persona alcanza esos niveles avanzados de madurez espiritual, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, percepción, comunicación y voluntad. Primer paso, reconocer que existen. La mayoría de las personas no lo reconoce. Solo entonces se pueden emplear métodos con intención consciente. Método número 2. Estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos. Este mito del distinto de mí ha sido responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y de todas las formas y expresiones de la injusticia humana. Después de todo, ¿quién en su sano juicio haría daño a otro si experimentara a esa persona como parte de sí mismo? Stan Grof, en su investigación de estados no ordinarios de conciencia, resume diciendo que la psique y la conciencia de cada uno de nosotros es, al fin y al cabo, correspondiente con todo lo que es, porque no hay fronteras absolutas entre el cuerpo y el ego y la totalidad de la existencia. La medicina era 3 del doctor Larry Dossey, en el que los pensamientos, las actitudes y las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la fisiología de otra persona, en contraste con la era 2, en la que prevalece la medicina mente-cuerpo. Está muy bien sustentada por estudios científicos sobre el poder curativo de la oración. Ahora bien, esto no puede ocurrir de acuerdo con los principios conocidos de la física y con la visión del mundo de la ciencia tradicional. Sin embargo, la abundancia de las evidencias sugiere que de hecho sí ocurre. Mito número 3. El mundo físico es todo lo que hay. Atada a la materia, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los 5 sentidos y sus extensiones tecnológicas simplemente no existe. Es irreal. La consecuencia, toda la realidad se ha reducido a la realidad física, la dimensión espiritual, a lo que yo llamaría dimensiones no físicas de la realidad, han sido desterradas. Esto choca con la filosofía perenne, ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas
que describe dimensiones de la realidad diferentes, pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. Curiosamente, este modelo extendido, multidimensional de la realidad es sugerido por teóricos cuánticos tales como Jacques Scarfetti, que describe el viaje superluminal. Otras dimensiones de la realidad se usan para explicar los viajes que ocurren a velocidad mayor que lo de la luz, el último de los límites de la velocidad. O considere el trabajo del legendario físico David Bohm con su modelo multidimensional de la realidad desarrollada física e implicada no física. Esto no es mera teoría. El experimento ASPED de 1982 en Francia demostró que dos partículas cuánticas que habían estado conectadas alguna vez, cuando eran separadas por vastas distancias, permanecían conectadas de alguna manera. Si se cambiaba una partícula, la otra cambiaba instantáneamente. Los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje más rápido que la velocidad de la luz, aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas a dimensiones superiores. Así pues, al contrario de lo que pudiera pensar aquellos que se empeñan en su lealtad al paradigma tradicional, las personas pioneras e influyentes con las que hablé sentían que no hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados. Con el resto de la vida y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta nueva visión del mundo supone que usted se vea a sí mismo, a los demás y a toda la vida, no con los ojos de nuestro pequeño ser terrenal, que vive en el tiempo y ha nacido en el tiempo, sino más bien a través de los ojos del espíritu, de nuestro ser, del verdadero sí mismo. Una a una las personas están pasando a esta órbita superior. Con este libro, El poder de la hora, Eckhart Tolle toma con todo derecho su lugar entre este grupo especial de maestros universales. El mensaje de Eckhart es: el problema de la humanidad está profundamente regado en la mente misma, o más bien en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío. Y la mente, atada al tiempo, que ha sido diseñada para ser un sirviente útil, busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas o proyectando su propia película anticipada a lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y del ahora, porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser, que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar, aunque esto es lo que nos distingue de los animales. El intelecto, como el instinto, es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Afortunadamente hay guías y maestros para ayudarnos a lo largo del camino. Como maestro y guía, el formidable poder de Eckhart no está en su habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni en hacer concreto lo abstracto, ni en ofrecernos una técnica útil. Más bien, su magia se basa en su experiencia personal, la de alguien que sabe. El resultado es que hay un poder tras sus palabras que se encuentra solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, Eckhart despeja un camino lleno de energía para que los demás se le unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo, como lo conocemos, mejoraría.
Los valores cambiarían entre los restos del naufragio, de los temores que han sido arrastrados por el torbellino del ser mismo. Nacería una nueva civilización. ¿Dónde está la prueba de esta realidad superior? Preguntará usted. Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos puede reunirse y darle a usted todas las pruebas científicas del que los bananos son amargos. Pero todo lo que usted tiene que hacer es probar uno, solo una vez, para hay, darse cuenta de que hay todo en ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Eckhart Tolle nos abre magistralmente a esa posibilidad. Rosel Ricardo. Es muy bello. Sé que Bellísimo, sí. Sí, no, sí. Vamos con la introducción. El origen de este libro. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. 5 minutos ya. Ahora lo Pero muy siento, ridícula. Pero mamá, sí, pero es ahora, que yo leí el escándalo, la ¿la oí. oí por teléfono? Sí, y oí el escándalo. ¿Será que Pero mire, podemos pero Mariela, mutearla? muy indiscreta, mamá. Venga un momentico acá mientras nos sentamos acá. Yadira, puedes apagar tu Yadira, ¿puedes micrófono. cerrar el micrófono, por favor? Ya, ya. Ok, gracias. Bueno. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles de la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan lejano, tan hostil y tan absolutamente sin sentido, que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía constantemente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizás pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciados dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana.
Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, sí, un diamante pudiera producir. Si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos, la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé las cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad con total asombro, por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después esta condición disminuyó, algo en la intensidad o quizás me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que en las últimas, una, que es en últimas una fisión de la mente. Estaba retirada como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza, como el eterno presente que yo soy. La conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte, que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de aborratamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques, en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá en cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y decía, quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía, usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en un libro que usted tiene en sus manos
Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Bueno, son las 8:36. Esta es una invitación a una lectura pausada, a recorrer la experiencia de estos maestros espirituales. Esta es una sala abierta, o sea, cualquier comentario de lo que hasta aquí hemos leído es bienvenido. Am, a mí me dio mucha alegría cuando leí lo que le pasó a él, porque es muy similar a lo que nos pasa cuando hacemos una sesión de Gaia, y es entrar a este espacio y poner en palabras esta belleza con la que nos reencontramos después de tener la experiencia de que la tierra nos muestre con los ojos del alma y no los ojos físicos. Cómo empezamos a ver la belleza de la naturaleza y de lo que nos rodea de una manera mucho más evidente y clara. Y, y entender que eso significa que vamos por el camino adecuado es bastante bello para mí. Y cómo de estos momentos profundos de desesperación es cuando surgen las partes más hermosas y los descubrimientos más hermosos de nuestra vida. La cosa que me llamó mucho la atención a mí es esta identificación, como la pregunta que él hace, ¿no? No puedo vivir sin mí y sí, con esta persona, y darse cuenta que se estaba identificando con su mente, es decir, que su ser infinito está absorbido y enmascarado por la mente, y lo hacía pensar que era uno solo cuando en realidad no somos uno solo. Y muchas veces es nuestra mente la que nos juega a este espacio de no reconocernos perfectos y no reconocernos como parte de todo. También lo primero que leímos, tal vez en la introducción previa, cómo, cómo describe el que no somos uno, un ser aislado, que es algo que siempre la Tierra nos ha mostrado, que somos parte, que somos, sí, que estamos conectados con todo. Y reconocer esto también es un regalo en el camino. Quisiera que cada una pudiera pensar en el momento en que ha estado en conexión con la tierra o que inició su conexión, reconexión con la tierra. Hubo un momento en que eso pasó y cómo puede parecerse de una manera muy significativa a lo que el autor del libro le sucedió, y cómo él se entregó a esa nueva experiencia. Es una invitación también para que nosotros nos entreguemos a esa experiencia, o sea, que no nos dejemos arrastrar de nuevo a nuestra mente y a comprarnos nuestras viejas formas, sino que él dice, no, durar 2 años sentado en el parque, cuando dice, no era nadie a los ojos del mundo, pero estaba haciendo todo con la creación. Entonces a veces nos afanamos porque queremos tener todo, ¿no? Queremos tener éxito, casa, trabajo y todo, pero además estar en el camino de la conciencia, y no pasa así. A veces tenemos que abstraernos de esta realidad humana para poder entender la verdadera realidad con la tierra. Es como lo que a mí me regala estas hojas. No sé si alguien más quiera compartirnos algo. Sí, yo pensaba lo mismo que tú, que hay una reflexión, digamos, que está entre líneas, cuando él dice que pasó casi 2 años sentado en una banca. Creo que ahí, o sea, se me vinieron como, no sé por qué, muchas películas a la cabeza de que a veces cuando uno se enfrenta a una nueva realidad, lo que hace desesperadamente es buscar cómo volver a lo que uno cree que es la normalidad, ¿cierto? Pensando que esa es la realidad y pensando que de un momento a otro cayó como en un mundo paralelo, o sea,
Entonces es muy interesante cuando él, claro, y además él comienza diciendo, yo era una persona que vivía en un estado de ansiedad y depresión. Entonces, de un momento a otro, sentir que él cambia el escenario de su vida, que él dice prístino, o sea, pucha, yo me imagino que era así como una ensoñación, como que uno dice, me morí. O sea, todo es perfecto, todo es lindo, todo es hermoso, me morí. Él se entrega, ¿no? Y él empieza a vivir, a experimentar sin paradigma eso. Seguramente estaba tan mamado de vivir en la ansiedad y la depresión que decide soltar eso y darse la oportunidad de vivir eso, así sea vivir sin relaciones, vivir sin trabajo, vivir sin empleo, vivir sin nada. Y todos, como tú dices, Ana, todos vivimos pegados es a eso, a la materia. Y eso es lo que muchas veces, y por supuesto la mente, nos ha hecho esa construcción. Y entonces es lo que muchas veces nos cuesta tanto soltar, vinculándolo a lo que hemos estado hablando precisamente. Digamos, hay una invitación muy linda, me parece a mí, de que para poder soltar lo material y lo físico, primero tenemos que soltar lo que está en la mente y tenemos que vaciarnos de mucha basura y de muchos estigmas o de muchos imaginarios que tenemos para abrirle espacio a una nueva conciencia y a una nueva forma de ver las cosas. Gracias, gracias, Tatiana. Sí. Gracias, Esto se Katy. conecta un Sí, qué poco con bello. Janet, con la conversación de ayer. Yo amo la tierra porque hace unas construcciones preciosas y quienes nos acompañaron ayer pueden acordarse que en algún momento Caro lo dijo, estamos tan cómodos en la incomodidad que nos da miedo soltar. Y creo que él llegó a ese límite de decir, ¿sabes qué? Me mamé. O esto cambia o esto se acaba. O sea, todos tenemos este punto de quiebre en nuestra vida y reconocer que ese punto de quiebre llega y aprovecharlo para sacar lo mejor de ello es nuestro reto también, ¿no? Janet. Sí. No, pues maravilloso, maravilloso con este ejercicio de poder leer. Y es como si uno lo escuchara aquí al oído, ¿no? La experiencia de estos maestros que nos anteceden y que poder recibir su experiencia de una manera tan linda, tan escrita, desde un espacio tan verdadero, es mucho como el aliento que nos da, o sea, como, o sea, va a pasar, ¿sí? Te va a pasar, lo vas a escuchar, lo vas a transitar. ¿M? Entonces, la invitación a soltar, a reconocer la belleza, a ver de manera diferente. Entonces, pues, nosotras arrancamos con esta aventura de esta lectura de podernos quedar con sus palabras y su energía para nuestra vida. Creo que va a ser una invitación grandiosa. Em, Continuamos el próximo jueves. Sí. También las Yo, personas que yo se quise. animen a leer un capítulo, bienvenida. Sí, Dime. pueden avanzar. Sí, yo quisiera aprovechar y hacer un pequeño Sí. rezo con la tierra y terminar con unos minutos de sesión. Igual ahora continuamos en nuestra sesión, si se quieren unir todas, creo que todas. Caro es la única que no nos ha acompañado, Caro Salas, pero eres bienvenida para lo que va a pasar ahorita a las 9 y pedirle a la tierra profundamente que nos muestre más, que nos haga reconocer en nuestra vida que ya hemos vivido esos momentos hermosos de reconocer lo que tenemos a nuestro alrededor, que ella nos ha tocado y nos ha abierto los ojos, que nos ha entreabierto a unos más, a otros menos, la cortina para que viéramos este hermoso planeta en el que estamos y que va mucho más allá de lo que nuestra mente determina. Así que tierra, muéstranos más, tierra, muéstranos más. Y los esperaríamos entonces el siguiente jueves
y ya vamos a empezar, él empieza ya muy pronto a empezar a ponernos tareas, pero creo que ya tenemos una tarea y es empezar a reconocer que cada una de ustedes, que todas las que están aquí, han recibido sesiones o clases o han sido tocados por la tierra de una u otra manera, empiecen a reconocer en su vida que aunque no de esta manera impresionante en que le llegó la información a Eckhart, también nos está llegando a nosotros y estamos recorriendo ese mismo camino. Y ese mismo camino llega